Permítame orar por unos minutos. Padre, yo te doy gracias porque esta es tu palabra, Señor. Es la semilla incorruptible de fe. Hacemos bien en esta mañana al acercarnos a tu palabra, Señor, a tener un encuentro con tu palabra, Señor. Permítenos que al exponernos a ella, Señor, nuestra fe crezca así como crecemos en ti, Señor. Te ruego con súplicas de mi corazón, Señor, que mientras predico tu palabra, tú extiendas tu mano, Señor, para que a través del nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, tú traigas salvación, vida eterna, restauración en las áreas de nuestra vida que necesitamos, liberación, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra nos haga mejores seres humanos, mejores discípulos, mejores servidores tuyos, Señor. Un mejor pastor, Señor, un mejor esposo. Que nos haga un mejor vecino, un mejor ciudadano, Señor. Que tu palabra, Señor, te ruego hoy, Señor, la plenitud sobre la vida de mis hermanos. Yo sé que tú dices, Señor, que ella fructifica al 30, al 60, pero yo también dice que al 100 por uno. Yo te ruego la plenitud, Señor, en mis hermanos, porque sé que ella cumple el propósito por el cual la envía, Señor. Te amamos, Espíritu Santo, tú diriges, yo te sigo. Y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, en esta mañana sea la necesaria para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse los que estaban en pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Los niños van a salir a su escuela. Mi niña puede salir a la escuela. Ya, listo, gracias. Gracias, mi hermana querida. Ella me estaba preguntando, papi, ¿la escuela de niños? Entonces yo dije, no, aquí hay escuela de niños también, mi amor. Bien, mis hermanos. Quisiera que consideremos un tema en esta mañana, y es el tema, o más bien es una invitación de parte del Señor. Así es que el tema en esta mañana es invitación a una vida de victoria. ¿Cómo es el tema en esta mañana? Invitación a una vida de victoria. Y ciertamente el Señor nos invita a vivir una vida de victoria. Hace muchos años, aproximadamente año 2001, 2001, el Señor me permitió congregarme en una pequeña congregación en un barrio que se llama Luis Carlos Galán, de aquí de la ciudad de Santa Marta. Yo siempre digo que ese barrio está en la frontera con Fundadores y con Ondas del Caribe. Y también tiene frontera hacia el lado de allá con 8 de diciembre y de Ñapa para este lado con Chimila 2. O sea, esas son las fronteras de ese barrio. El Señor me permitió congregarme durante 8 meses en esa pequeña congregación. Una congregación que amo profundamente. La pastora de ahí, la pastora Araceli Garcerán, una mujer que amo profundamente. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su ministerio. Una mujer que me ayudó mucho. Pero el contexto de esa congregación y de la mayoría de congregaciones que estaban alrededor de esa congregación llamada Israel, que entre otras cosas el Señor me permitió predicar durante esos años del 2001 hasta el 2015, mucho en esas congregaciones, en casi todas, no digo que en todas, pero en casi todas las que están por allí, el Señor me permitió predicar. Y esas congregaciones tenían un contexto muy pentecostal. Y además de tener un contexto muy pentecostal, también tenían un contexto muy tradicional. Y el tipo de enseñanza, ojo que voy a decir esto con temor y temblor en mi corazón, el tipo de enseñanza que se recibía allí era un tipo de enseñanza muy parcial. ¿Por qué? Porque hacían mucho énfasis, oiga bien, hacían mucho énfasis en que nosotros tendríamos que observar nuestro futuro glorioso en Cristo Jesús. Y que tendríamos que apuntarle a todas esas cosas que a futuro vendrían para nuestra vida. Pero déjeme decirle que ese tipo de enseñanza parcial, repito, no es que nos las enseñaron porque tuvieran una mala formación. No, el tipo de revelación para ese momento era parcial. Pero se les olvidaba que así como nosotros, Dios nos ha llamado a visualizar un futuro glorioso, así también el Señor nos enseña cómo vivir también aquí en esta tierra.
Es decir, yo sé que yo tengo allá una mansión, yo sé que yo tengo allá cosas gloriosas que el Señor ha preparado para mí, pero el apóstol Pablo dijo algo que a mí me encanta. Él dijo que él se propuso en su corazón enseñar todo el consejo de Dios. Eso quiere decir que la enseñanza tiene que ser completa. Que si, así como me enseñan a vivir, a prepararme para vivir allá, así también la Biblia me enseña cómo vivir aquí. Y si la Biblia me enseña cómo vivir aquí, cómo vivir allá, es porque es tan importante lo de allá como lo de acá. Y hace unos meses, creo que en el mes de diciembre, el Señor me permitió venir aquí. Y cuando vine aquí, yo estaba sentado en una silla, era la fiesta de su aniversario, entre otras cosas. Y estaba predicando un pastor que se llama Luis Mejía, creo que se llama el pastor. Es un pastor de Riohacha. Y el hombre estaba predicando y hacía énfasis inclusive en su versículo de año y en el propósito que tienen para este año. Y a mí me encantó porque él utilizó las mismas palabras que estoy utilizando ahora para el título de este mensaje. Él dice que cuando el Señor Jesús nos llama, el Señor Jesús nos llama para que nosotros vivamos una vida victoriosa. Él utilizó el término así. Y ciertamente es así. O sea, Cristo no nos llamó a nosotros para vivir una vida de sufrimiento. Y ojo, yo no estoy negando el sufrimiento, porque la Biblia dice que es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de los cielos. La Biblia dice que tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo unas palabras gloriosas. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo no estoy negando de ninguna manera estoy negando el sufrimiento, porque ciertamente el sufrimiento también tiene un propósito en la vida del creyente. Lo que yo te estoy diciendo es que el Señor Jesús nos hace una invitación a vivir una vida de victoria. Y allá, yo recuerdo que allá en esas congregaciones se entonaba mucho un cántico, que es un himno, entre otras cosas, bautista, que amamos mucho, y se canta también en los círculos pentecostales, y es ese himno que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Y yo sé que yo tengo una habitación allá. Y yo sé que tú también tienes una habitación allá. Ahora yo lo sé porque el Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy a preparar morada para vosotros. Y ese vosotros somos todos nosotros. Y ese vosotros son todos los que en esta mañana están en las congregaciones adorando y glorificando el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto que nosotros, celébrelo por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sabemos que tenemos una habitación allá. Por supuesto que sabemos que tenemos un futuro glorioso allá. Por supuesto que sabemos que el Señor Jesús fue a preparar morada para vosotros. Pero también la Biblia dice que un día al Señor Jesús le hicieron una pregunta. Y la respuesta de esa pregunta, entre otras cosas, un tipo que era muy inquieto llamado Pedrito. Y cuando Pedro le hace la pregunta al Señor, recuerdo que la respuesta de Jesús fue la siguiente: Pedro, mira, yo te voy a decir una cosa. Cualquiera que en esta tierra deja casa, que deja padre, que deja madre, que deja hijos, cualquiera que en esta casa deja todo por mí, recibirá, dice la Biblia, allá la vida eterna. Pero en este siglo, aquí dijo, recibirá 100 veces más. O sea que la invitación que Cristo nos hace es a que nosotros tengamos una vida de victoria, no solo a visualizarla allá, sino también a vivirla aquí. Porque no somos de aquí, pero estamos aquí. Sí, porque a veces nosotros pensamos que porque la Biblia dice que no somos de aquí, no estamos aquí. Pero lo cierto es que estamos aquí. Y el hecho de que estemos aquí, hermanos amados, usted y yo tenemos que entender que Cristo no nos llamó a nosotros a vivir una vida de sufrimiento. No hay muchos amén, pero Cristo no nos llamó a vivir una vida de sufrimiento. La invitación de Jesús nunca fue a que tú estuvieras en quebranto. La invitación de Jesús nunca fue para que tú estuvieras en condenación. La invitación de Jesús nunca ha sido para que tú vivas en frustración. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Él no dijo: ven a mí para dejarte en depresión.
Él no dijo ven a mí para dejarte en enfermedad. Él no dijo ven a mí para dejarte en tormento. Él no dijo ven a mí para dejarte en condenación. Él no dijo ven a mí para dejarte en oscuridad. Él dijo vengan a mí porque yo les doy vida y vida en abundancia. Esa es la invitación de Cristo. Él nos invita a una vida de victoria. Dile al de al lado, Cristo te invita a una vida de victoria. Hace muchísimos años, durante la guerra civil en los Estados Unidos, la nación se dividió. Y estaba dividida entre los del norte y los del sur. Y había un señor que se llamaba Abraham Lincoln, ¿recuerdan? La historia nos habla mucho de este personaje. Y dice que este hombre convocó, en medio de la guerra, convocó a un desayuno de pastores, de ministros. Allá les dicen reverendo, allá en Estados Unidos. Un desayuno de ministros. Y cuando estos llegaron al desayuno, en medio del desayuno, uno de los pastores que estaba allí se levantó la mano y dijo, yo quiero que me permitan hacer una oración. Y cuando él dice, bueno, ¿cuál es el motivo de la oración? Y él dice lo siguiente, yo quiero que me permitan orar para que cuando termine la guerra, Dios esté de nuestro lado. Y Abraham Lincoln escuchó las palabras de aquel pastor y se levantó y dijo, un momento, pastor, yo voy a direccionar de una manera distinta esa oración. Yo quiero que nosotros todos en esta mañana oremos para que cuando termine la guerra, nosotros estemos del lado de Dios. Porque la victoria no consiste en que Dios esté de nuestro lado en la guerra. La victoria consiste en que cuando acabe la jornada, nosotros estemos del lado de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo entendió eso. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, la victoria no consiste porque en una guerra nadie gana. En una guerra nadie es victorioso en una guerra. Las guerras dejan devastación, las guerras dejan ruina, las guerras dejan depresión, las guerras dejan orfandad, las guerras dejan, hermanos, un sinnúmero de cosas negativas. Entonces, al final de la jornada, dijo Lincoln, al final de la jornada, si nosotros estamos del lado de Dios, nosotros realmente hemos vencido. Hermanos míos, la palabra victoria es una palabra interesante. Y note que el texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, utiliza la palabra victoria, dice al que venciere. Y esa palabra victoria para el creyente y para la iglesia y para Dios es sumamente importante. Dile al de al lado, la palabra victoria es vital. Dile, es vital, la victoria es vital. Y digo esto, hermanos, porque el vencer en las Sagradas Escrituras se menciona, solo en el Apocalipsis la palabra vencer se menciona más de 19 veces. Y si una palabra se menciona tanto es porque es una palabra importante. Ahora, la palabra vencer viene de una palabra griego que es nikao. Diga conmigo nikao. Oye, ahora que no me voy a poner pastor a colouteo, que no me voy a poner a mí nikao, pero él sabe lo que estoy hablando. Eso es un break ahí, hermano. Sí, aquí es con efecto suspensivo y todo. Porque a veces a Dios le gusta el suspenso y la acción. A veces, tremendo. Entonces, la palabra vencer viene del griego nikao. Diga conmigo nikao. Pero dígalo con gozo, hermano. Nikao. Esta es una iglesia de gozo. Vea, a mí me alegra venir a una iglesia así, pentecostal. Yo amo las iglesias pentecostales. Porque entre otras cosas, el movimiento pentecostal en el mundo entero, desde hace más de 120 años, la mayor parte de la evangelización cristiana en el mundo la ha desarrollado el movimiento pentecostal. Y ustedes como Iglesia Asambleas de Dios han sido líderes en ese proceso. Sepa eso. Por eso yo amo la iglesia pentecostal. Bueno, eso es otro break ahí. Pastor, esa publicidad. Entonces, hermano, la palabra vencer viene del griego nikao. Y esa palabra nikao en el griego tiene tres definiciones.
¿Cuántas definiciones tiene? 3. La primera, el número 1, es que Nikao significa prevalecer. Diga conmigo, prevalecer. Lo segundo es que Nikao significa triunfar. Diga conmigo, triunfar. Y lo tercero es que Nikao se refiere a la acción de ir a la corte, voy a ponerlo en términos actuales, a la acción de ir a un juicio y ganar el caso. En otras palabras, es ir a un juicio y ganar en el juicio. Ahora, cuando un griego, oiga bien, cuando un griego iba a una corte y salía suelto, le preguntaban, ¿cómo te fue en la corte? ¿Y sabe cómo decía el griego? Nikao. O sea, si él iba al juicio y en ese juicio él salía airoso, él salía victorioso, él vencía en ese juicio, entonces cuando a él le preguntaban, ¿cómo te fue? Él decía, pero los veo como serios. Ese silencio está sospechoso, Pastor Javier. Claro, él decía, eso, hermano, que se sienta el gozo. O sea, Nikao significa que fui a la corte y gané el caso. Ahora, Nikao significa prevalecer, Nikao significa triunfar, Nikao significa ir a la corte y ganar el juicio. Ahora permítame definir cada uno de ellos. Porque Nikao número 1 significa prevalecer. Diga conmigo, prevalecer. Esto significa, hermanos amados, que no importa las batallas, no importa las situaciones difíciles, no importa lo delicadas y comprometedoras que sean las situaciones que estemos viviendo, que estén a nuestro alrededor, al final del día Dios promete que tú tendrás victoria. Al final del día Dios promete que caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Hermano, prevalecer significa que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Prevalecer significa que si mis enemigos vienen por un camino, tendrán que huir por 7 caminos de delante de mí. Prevalecer significa, hermanos amados, que aunque yo esté atravesando por una enfermedad, Dios me la permitió para que yo conociera a Jehová Rafa. Que aunque yo esté atravesando por una escasez, Dios me lo permite para que yo conozca al proveedor Jireh. Que aunque yo tenga persecuciones de este mundo y de las tinieblas y de enemigos que se ocultan en medio nuestro, que Jehová me permite conocer que Él es mi estandarte, que Él es Nisi, el que pelea por mí, Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla ni la perderá. Eso significa prevalecer. Prevalecer significa que por encima de todo tus enemigos nunca te vencerán. Y al final Dios estará contigo levantando bandera de victoria. Eso significa prevalecer. Número 2, Nikao significa triunfar. Diga conmigo, triunfar. Y triunfar es una palabra muy interesante. Triunfar es lo que vive nuestro querido hermano José cuando estaba precisamente en el mejor momento de su vida. Oiga bien esto, porque cuando José está en el mejor momento de su vida, le aparece una crisis. Y Dios, aún en medio de la crisis que José está viviendo, Dios transforma su tragedia en una gran victoria. Ahora, triunfar precisamente significa que tú puedes salir adelante no importando las cosas negativas que vengan a tu vida. Pero si usted me permite recapitular para mayor comprensión de lo que significa triunfar, José desde muy niño tiene sueños. Y los sueños que José tiene son sueños con cosas de arriba, pero también son sueños con cosas de abajo. Porque si usted analiza, porque siempre, escuche este principio, siempre que Dios va a hacer algo poderoso en esta tierra, va a conectar el cielo con la tierra. Y lo primero que Dios hace es que Dios le da un sueño con el sol, la luna y las estrellas. O sea, lo puso a soñar con cosas de arriba. Pero después la Biblia dice que Dios le da un sueño con cosas de esta tierra. Le muestra no sé si estoy confundiendo, unas espigas. Bueno, aquí no está Leila, que es la que siempre me corrige eso. Gracias, hermana. Que el Señor la haga millonaria por eso.
Sí, sí. Sí, porque yo siempre tengo a Leila. Yo a veces monto a Pedro en el arca de Noé. Entonces Leila es la que me corrige. O a veces cambio los panes y los peces. Yo no sé cuáles son 5 y cuáles son 2. Entonces Leila es la que me dice, no, son tantos panes y tantos peces. Sí, Leila es cosa seria. Leila, la amada Leila. Pastor, ¿tú me permites mandarle un besito a Leila? Por favor. Denle un aplauso. Hay que ponerse románticos. Hay que ponerse románticos a veces. Ahí entonces. Entonces, José desde muy niño tiene un sueño. Un sueño con el cielo, un sueño con la tierra, un sueño con asuntos de arriba, un sueño con asuntos de abajo. Pero el sueño tenía que hacer una conexión entre el cielo y la tierra, porque todo hacía parte del propósito de Dios. Entonces Dios, en el momento en que José tiene este sueño, la Biblia dice que estos sueños cambiaron trascendentalmente la vida de José. O sea, estos sueños le dieron un giro a su vida total. Estos sueños cambiaron no solo la vida de José, sino que cambiaron la vida de sus hermanos, cambió la vida de su padre, cambió la vida de su familia, cambió la vida de su tribu, cambió la vida de una nación y cambió la vida inclusive del imperio más grande que gobernaba en la historia en la época, que era el imperio, era Egipto, ¿no? Entonces este sueño trastornó la vida. Ahora, todo esto que yo le estoy hablando comenzó con un simple sueño. Todos estos cambios que vendrían comenzaron con un sueño. Ahora permítame decirle algo. ¿Qué le parece si resumimos la historia de José en un minuto? Permítame hacerlo. Dígame amén a eso. Oiga eso. Porque si José no hubiera soñado, escúchame bien, nunca sus hermanos lo hubieran envidiado. Si sus hermanos nunca lo hubieran envidiado, sus hermanos nunca lo hubieran arrojado en una cisterna. Si sus hermanos nunca lo hubieran arrojado en una cisterna, nunca hubiese un Benjamín que tuviera misericordia para sacarlo de allí. Si no hubiera un Benjamín para sacarlo de allí, José nunca hubiese sido vendido a los ismaelitas. Si José nunca hubiese sido vendido a los ismaelitas, José nunca hubiera ido a la casa de Potifar. Si José nunca hubiera ido a la casa de Potifar, José nunca hubiera conocido a la esposa de Potifar. Si José nunca hubiera conocido a la esposa de Potifar, José nunca hubiera sido calumniado por la esposa de Potifar. Si José nunca hubiera sido calumniado por la esposa de Potifar, José nunca hubiera ido a la cárcel. Si José nunca hubiera ido a la cárcel, José jamás hubiera conocido al panadero y al copero. Si José nunca hubiera conocido al panadero y al copero, José nunca hubiera interpretado sus sueños. Si José nunca hubiera interpretado sus sueños, José nunca hubiera ido al palacio. Si José nunca hubiera ido al palacio, José nunca hubiera interpretado el sueño del rey. Y si José no hubiera interpretado el sueño del rey, José nunca hubiera sido el segundo en Egipto. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? ¿Sabes cómo le llama la palabra del Señor a eso? El apóstol Pablo, a lo que vivió José, le dijo: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Parecía derrota, pero era victoria. Parecía derrota, pero era una gran victoria. Eso significa, Nicao, eso significa triunfar. Eso se llama triunfar. Triunfar precisamente es la palabra profética que declara Jacob sobre su hijo José. Porque déjeme decirle algo, el profeta de sus hijos es usted. Yo no tengo que esperar que ningún profeta le venga a declarar algo a mis hijas. No, el profeta de mi casa soy yo. Perdóneme, ahí sí lo hago personal. O sea, el profeta de mi casa soy yo. Es decir, el profeta de tus hijos eres tú. No tiene que venir ningún profeta. O sea, tú eres el que tienes que bendecir tus hijos. Tú eres el que tiene que declarar desde el día que nacen. Desde el día que nacen. Entonces, triunfar significa precisamente la palabra profética que Jacob declara sobre José. ¿Sabes qué le dijo Jacob a José cuando empezó a declarar la palabra? Él llamó a todos los hijos y comenzó a profetizarle a todos los hijos, a declararle palabra. Y cuando llegó donde José, él le dijo a José: rama fructífera es José. Rama fructífera cuyos vástagos se extienden por encima del muro.
Voy a repetir esa palabra que Jacob le declara. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera cuyos vástagos se extienden por encima del muro. Hermano, triunfar no significa que Dios te va a resolver todos los problemas de tu vida. Porque hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Dios nunca va a hacer nada que tú tengas que hacer, pero tampoco va a permitir que tú hagas algo que solo Él puede hacer. No, Dios nunca va a hacer nada que a ti te toque hacer, pero tampoco va a permitir que tú hagas algo que solo Él puede hacer. O sea, triunfar no significa que Dios te va a resolver todos los problemas de tu vida. No. Hay asuntos que tienen que ver con la responsabilidad humana, mis hermanos. Hay asuntos que nos tocan a nosotros. Díganle al lado: hay asuntos que te tocan a ti. Triunfar no significa que Dios nos va a remover todos los problemas. Escucha, triunfar significa que de vez en cuando Dios va a dejar muros frente a ti. Oye eso, de tiempo en tiempo Dios va a dejar muros ahí. Y por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más que tú vigiles, por más que tú leas la Biblia, por más que tú tengas tiempos devocionales, por más que tú vengas a todos los cultos de la iglesia, por más que tú sirvas con todo tu corazón, no se van a mover ni con ayuno, ni con oración, ni con nada de eso. Porque Dios lo que quiere es que tú pases por encima de ese problema. Rama fructífera es José, rama fructífera que se extiende por encima del muro. Hermanos míos, cuando tú tienes un muro que todavía no ha caído, deja de perder el tiempo llorando y tratando de empujar ese muro para que caiga. Si a estas alturas de la vida ese muro no se ha caído, pásale por encima. Los veo serios. Al menos ay, como acaba de decir la hermana. Me encanta eso. La esposa del pastor Tulio Riasco tiene ese dicho. Ella utiliza mucho: diga amén o diga ay. ¿Cómo que se llama la pastora? Rosa es que se llama, la amada Rosa. Ella tiene ese dicho: diga amén o diga ay. Porque ese silencio está sospechoso. Está muy sospechoso. Entonces tal vez usted, pastor, ¿y qué hago entonces? ¿Me quedo paralizado? No, hermano querido. Entiende lo que Dios le declara a José a través de su padre. Rama fructífera es José, rama fructífera cuyos vástagos se extienden por encima del muro. Si el muro está frente a ti, no se ha caído, pásale por encima, porque Dios te dio la habilidad también. Tal vez son situaciones en tu vida que Dios nunca va a remover. ¿Por qué? Porque son situaciones que te ayudan a crecer. A veces es necesario una penina al lado. A veces es necesario una vecina chismosa. A veces es necesario una bruja piojosa que por lo menos te haga orar. Sí. Porque ahí, hermano, allá un día estábamos allá en Ondas del Caribe. Entonces a 3 casas de la iglesia se mudó una bruja. Entonces hay una bruja y todos estaban temblando. Una iglesia temblándole a una bruja que se mudó. ¿Y quién dijo eso? Sean serios, hermano. No, en verdad, porque es que hay cosas de cosas. Eso. ¿Usted cree que usted está aquí y el diablo está jugando? Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que no es mío, pero yo lo he hecho mío también, de un pastor que se llama Iván Castro de la O. Él dice: el diablo ofrece mucho, da poco y quita mucho. Así. Sí. Entonces, si hay situaciones en tu vida que Dios no ha removido, es porque Dios quiere que te extiendas. Es porque Dios quiere que crezcas. Es porque Dios quiere que tú tengas victoria. Yo siempre he dicho, porque es que la Biblia a veces nos ponemos bien evangélicos. Y cuando, pero es que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero usted no me va a decir que hay situaciones de la vida en que a veces usted siente que el ángel no está. No, o soy yo solo. Pero cuando tú sientas que el ángel no está, es porque el ángel se ha retirado un poco y se ha subido así, ha subido 3 escalones así.
y te está mirando y dice, Él puede solo. No es que te dejó solo, es que Él sabe que tú puedes, porque Cristo te ha hecho más que vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos llamó. Y termino con esto, mis hermanos. Lo último es que la palabra Nicao, escuche bien, la palabra Nicao significa, y con esto concluyo el sermón, no quiere decir que se va a acabar en 2 minutos, pero escuche. Oye, hermano, ¿dónde está? No, es que lo que Dios tiene que decir, lo tiene que decir y ya. No, yo no me voy a poner a inventar, yo soy un loro de Dios. Sí, los predicadores somos loros de Dios, lo repetimos lo que Dios dice. Pero escuche, ¿dónde está mi hermana amada? ¿Dónde está? Mi hermanaza, esa linda. Ella sabe, esto es una señal, esto es una señal. Es una señal. Oye, necesito 3 actores. 3 actores. Ahí va uno, ¿eh? Ahí va uno. Ahí va uno. Necesito, la hermana, venga. Claro, claro que sí. A ver, no, en realidad son 4, necesito 4. Le voy a pedir un favor, que me traigan 3 sillas acá. 3 sillas, solo 3 sillas, por favor. 3 sillas. Vamos a poner las sillas aquí, por favor. Vamos a ponerlas aquí arriba. Qué pena con ustedes. Aquí, así, ahí. Aquí, mi hermano. Es correcto. 3 sillas aquí. ¿Dónde están los 4 actores? Aquí. Entonces, 3 se sientan aquí. Mire, hermano. La palabra Nicao significa ir a la corte y ganar el caso. En otras palabras, ir al juicio y ganar el caso. En tiempos de la iglesia de Pérgamo no existían los jueces. En tiempos de la iglesia de Pérgamo lo que había era un jurado. Y ese jurado tenía que tomar una decisión. Es decir, si el hermano va a ser de la persona que se está, o sea, vamos a traerlo a términos actuales. El imputado es el hermano. O sea, el que cometió el delito, el que cometió la falta es el hermano. Venga, hermano. Sí, en este caso el imputado, el que le imputaron los cargos. Hermano, ¿cómo se llama usted? El hermano Jorge es el imputado. El hermano Jorge cometió el delito. Entonces, en tiempos de la iglesia de Pérgamo no existían jueces. Es decir, no era un juez el que tomaba la decisión de si condenaba, obvio, luego de valorar las pruebas, luego de escuchar los testimonios, luego de ir al juicio. No era un juez el que tomaba la decisión de si Jorge era inocente o era culpable del delito que se le estaba indilgando. Entonces, quienes tomaban la decisión era un jurado. Aquí tenemos, entre otras cosas, los jurados siempre son impares, porque puede ser que este día es inocente y este día que es culpable. Entonces, este tercer voto es el que decide la situación. Entonces, por eso pedimos 3. Ahora, yo no estoy diciendo que en tiempos de Pérgamo solamente eran 3. Estoy tomando porque no podemos meter aquí todo el número. Pero, hermano, usted está allá. Usted es no, hermano, si el jurado no ha tomado la decisión. No, el jurado no ha tomado la decisión. Entonces, el tema es que en tiempos de la iglesia de Pérgamo, que es el versículo que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, en tiempos de la iglesia de Pérgamo no existían jueces, sino que existía un jurado. Entonces, ¿qué pasaba? Como no habían jueces en la ciudad, lo que había era un cuerpo colegiado, y a la hora de enjuiciar a alguien, es decir, en este caso a Jorge, que estaba acusado de un crimen, no era enjuiciado por una decisión de un juez, sino por la decisión de un jurado. Y frente al acusado, oiga bien, frente al acusado se ponía una mesa con 2 piedrecitas. Una piedrecita negra y una piedrecita blanca. Esa piedra se ponía en la mesa. Las dos piedras se colocaban en la mesa. Y frente estaba la persona que estaba siendo acusada. Tienes que mirar para allá, Jorge. Gloria a Dios. Escuche,
se ponían las dos piedras. ¿Una piedra qué? Y una piedra. Esas piedras estaban en la. Entonces, en el juicio se escuchaban los testimonios, se valoraban las pruebas. Ellos estaban escuchando los testimonios, valorando las pruebas. Escuchaban a Jorge, escuchaban el testimonio, los descargos de Jorge. Escuchaban a su abogado en caso de que Jorge tuviera abogado, sino uno que le ordenara la defensoría del pueblo de oficio. Lo escuchaban todo en el juicio. El punto es que cuando ya se iba a tomar la decisión, entonces el jurado deliberaba y enviaba a uno de sus miembros, lo enviaba a que viniera hasta la mesa, por favor. Y esa persona, de acuerdo a la decisión que ellos habían tomado, tomaba una de estas piedras. Podía ser una piedra blanca o podía ser una piedra negra. Entonces, si la piedra era negra, quería decir que Jorge era, y la sentencia era una sentencia de, no había otra sentencia, quiero que sepan, no había otra sentencia. La sentencia era una sentencia de muerte. Pero si ellos tomaban la piedra blanca, quería decir que Jorge era. Entonces mire cómo lo hacían. Ellos tomaban, bajaba el miembro del jurado, tomaba la piedra, en este caso la blanca, y le decían al acusado: cierre los ojos y extienda su mano. Cierre los ojos y extienda su mano. Es correcto. No vaya a abrir los ojos. Jorge, no vaya a abrir los ojos. Entonces, el miembro del jurado que bajaba con la decisión tomaba una de las piedras y la colocaba en la mano del acusado. Y le decía: cierra la mano. Listo. Entonces, luego le decían: abre los ojos. Abre la mano. Y si Jorge encontraba esta piedra blanca, entonces Jorge era. Oye, pero este inocente es el único que no salta, que no brinca, que no alaba, que no glorifica el nombre de Dios. Sí, claro, ni cao. Ni cao. O sea, mire, hermano, mire. Si yo fuera Jorge y Jorge fuera el predicador, hermano, yo estuviera saltando, brincando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque esta piedra blanca significaba que él era libre. Esta piedra blanca significaba que en él ya no había juicio. Esta piedra blanca significaba que en él ya no había condenación. Esta piedra blanca significaba que él ya no estaba en oscuridad. Esta piedra blanca significaba que ahora estaba en su vida la luz más grande que hay sobre esta tierra. La luz de aquel que nos dijo que somos sus hijos. Gracias a nuestros hermanos, gracias hermanos. Son muy amables ustedes. Son muy amables, hermanos. Entonces, hermano querido, reitero, por favor, gracias. Gracias, mi hermana. Gracias. Entonces, reitero, hermano, esa persona le entregaban esa piedra blanca y era señal de que esa persona era inocente. Ahora, Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo: al que venciere, le daré no una piedrecita negra. No, ¿cierto que no? Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo: le daré una piedrecita blanca. Le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca le daré. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo: yo no solo les voy a dar una piedrecita blanca, sino que en esa piedrecita yo voy a escribir un nombre nuevo. Oiga, yo no sé si a usted le apasiona eso, pero yo siento tanto el amor de Dios con eso. O sea, Él me ha dado una vida nueva. Él me ha dado un nombre nuevo. Hermano, cuando una persona, Cristo la invita a algo, o sea, nadie que reciba una invitación de Cristo vuelve a ser el mismo.
Porque déjeme decirle, un encuentro con Cristo transforma la vida del más vil pecador. Entonces Cristo dice: yo les daré una piedrecita blanca. No le daré una piedrecita blanca, le daré una piedrecita blanca. Hermano, la próxima vez que alguien te diga que tú no tienes valor, dile: yo tengo una piedrecita blanca. La próxima vez que alguien te diga que tú no puedes, dile: yo tengo una piedrecita blanca. La próxima vez que alguien te diga que tú vas a vivir en derrota, en frustración, en tormento, en depresión, en tristeza, dile: yo tengo una piedrecita blanca. Aleluya. Y en esa piedra está escrito mi nombre. En esa piedra está escrito un nombre nuevo. La próxima vez que alguien te diga que no vas a predicar, dile: yo tengo una piedrecita blanca. La próxima vez que alguien te diga que tu ministerio no va a avanzar, dile: yo tengo una piedrecita blanca. La próxima vez que alguien te diga que no vas a crecer, dile: yo tengo una piedrecita blanca. Así es que quieran o no quieran, yo voy a avanzar, yo voy a crecer, yo voy a triunfar, yo voy a prevalecer, yo voy a ir al juicio y voy a salir victorioso, porque Cristo me dio victoria. Aleluya. Cristo me dio victoria, mi hermano. No te pongas a discutir con la gente que no te quiere ver prosperar. No te pongas a discutir con la gente que no te quiere ver avanzar. No te pongas a discutir con gente que solo quiere tu destrucción. Solo muéstrale la piedrecita. Hermano, muéstrale tu piedrecita, porque ciertamente Cristo te llamó. Ciertamente Cristo. Mire, siendo honesto, Pastor Javier, nosotros no merecíamos esta piedra blanca. Nosotros merecíamos era una piedra negra. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su favor inmerecido. Gracias a Dios porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Hermanos míos, la piedra blanca significa que te han dado una segunda oportunidad. Yo sé lo que es una segunda oportunidad. ¿Alguien aquí sabe lo que es una segunda oportunidad? Por eso es que la Biblia dice: al que venciere. No dice al que ha vencido, dice al que venciere. Dice: al que venciere. El que quiera ser vencedor tiene que saber que Cristo le está haciendo una invitación todos los días de su vida. Levántese por unos momentos, por favor. Le voy a pedir el favor que incline su rostro por unos minutos más. Permítame orar. Padre, en este día te damos gracias. Vamos, levante sus manos allí. Y voy a decir algo: si alguna persona necesita oración por sanidad, por restauración, por liberación en algún área de su vida, porque siente que durante esta semana ha tenido ataques, persecución, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Yo quiero orar por esas personas, quiero orar. Hay una presencia hermosa aquí, mi hermano. Uno en la vida puede ese día que el pastor Luis Mejía, ese día que el pastor Luis Mejía estaba predicando, yo estaba muy preocupado por mi salud. Estaba muy preocupado. Es más, yo estaba en esa silla con mucho dolor y estaba sangrando. Y yo dije: yo no me puedo ir de aquí porque Dios tiene una palabra para mí. Y ese día, mientras él predicaba, yo lloraba. Y yo lloraba porque uno en la vida, frente a la enfermedad, frente al sufrimiento, frente a algunas cosas que vienen a la vida de uno puede hacer el papel de la víctima. Pero yo entendí ese día por la palabra que yo no era una víctima, yo era un sobreviviente. Que si Cristo me tenía aún en esta tierra era con un propósito. Y que yo no podía más llorar
por las cosas que estaban sucediendo, que yo tenía que agradecer a Dios por lo que ya Él había hecho por mí. Entonces uno tiene dos opciones: o se victimiza o sabe que con Cristo es más que vencedor. Y la invitación hoy más que nunca es a una vida victoriosa. Una vida victoriosa para ti, una vida victoriosa para tu familia, una vida victoriosa para tus hijos, una vida victoriosa para tu ciudad, para tu nación, para el llamado que Dios te ha dado.